Bienvenidos a FEMEXPERT. En este nuevo tutorial básico os vamos a mostrar cómo se modela y analiza una viga generada con elementos cells mediante la extrusión de líneas. Lo que haremos será generar desde cero la geometría de un perfil hueco con unas ciertas dimensiones de altura, anchura y de espesor. Antes de empezar con el modelado, me gustaría comentar una serie de cosas acerca de las propiedades de los elementos tipo cells que tendríamos que tener en cuenta para realizar este tutorial y más adelante para tutoriales futuros. Con los elementos tipo cells se tiene que entender que no se puede modelar cualquier tipo de geometría. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, como lo que vamos a hacer es el perfil de una viga hueca, sí que lo podríamos realizar con elementos tipo cells, pero en caso de que nuestra viga no fuese hueca, es decir, que fuese una viga maciza, no podríamos utilizar este tipo de elementos y tendríamos que recurrir a elementos de tipo BIM o de tipo sólido. Y por otro lado, con los elementos de tipo cell tenemos tres opciones de modelado según consideremos su espesor. Pero bueno, para que lo entendáis mejor, os voy a mostrar unas imágenes más aclaratorias. Como podéis ver en la imagen, nosotros lo que vamos a hacer es intentar modelar la geometría que aparece en la foto superior. Como podéis ver, es una viga con un perfil hueco, con una altura de h, un ancho b y un espesor g. Lo que os comentaba antes de que al ser elementos cell tenemos tres tipos o tres opciones de modelado según cómo queramos cuadrar el espesor, se ve representado perfectamente en estas tres imágenes. Por ejemplo, en la imagen que corresponde a la opción A sería el modelado de la fibra media, que es el que vamos a llevar a cabo nosotros en este tutorial. Como podéis ver, la línea sólida marcaría lo que sería la línea media, que es la que tenemos que representar, y las líneas discontinuas serían tanto el contorno exterior como el contorno interior. Al modelar con la línea media o con la fibra media tenemos que tener en cuenta que tenemos que restar parte del espesor. Es decir, ahora nuestra altura no será h, sino que será h menos g, que es el espesor, y nuestra anchura no será b, sino que será b menos g, que es el espesor. Y lo que haremos será, al ser fibra media, el espesor irá la mitad hacia adentro y la mitad hacia afuera de la línea sólida, siendo cada uno de esos espesores la mitad del general, que sería G medios. La siguiente opción, y que es la más sencilla, sería la de modelar a través del contorno exterior. Si modelamos a través del contorno exterior, lo único que tendríamos que hacer sería tener una geometría con una altura h, una anchura b y un espesor g. Y por último, que sería la opción más rara, por decirlo así, sería el modelado a través de el contorno interior. Si modelamos a través del contorno interior, lo que tendríamos sería una altura, una geometría de altura h menos 2g, como podéis ver aquí, y una anchura de b menos 2g, siendo el espesor de nuevo g. Entonces, siempre en estas tres imágenes la línea sólida representa el contorno de la geometría que vamos a representar y las líneas discontinuas representan el contorno real o cómo sería la geometría real, ¿vale? Entonces, una vez explicado estas tres posibles opciones, lo que nosotros vamos a llevar a cabo es la siguiente geometría. Vamos a realizar una viga de altura 40 y de anchura 80 milímetros con un espesor de 4 milímetros. Pues bien, como os he comentado anteriormente, lo que íbamos a hacer es modelar la fibra media y por lo tanto realmente lo que tenemos que crear es una geometría con una altura de 36 milímetros y una anchura de 76 milímetros. El espesor sigue siendo de 4 milímetros. Lo que pasa es que al ser fibra media están repartidos 2 milímetros hacia el interior y 2 milímetros hacia el exterior. Pues bien, una vez ha quedado esto claro, el siguiente paso sería ir a la interfaz de trabajo de ANSYS. Para ir a la interfaz de trabajo de ANSYS, abrimos el software, el cual ya os resultará familiar, y lo primero que tendríamos que hacer es generar la geometría. Para ello, vamos al menú Preprocessor, Modeling, Create, Keypoints y en Active CS.
El ActiveCS es en el sistema de coordenadas activo. El sistema de coordenadas activo, por defecto ANSYS, lo podéis ver aquí abajo a la derecha, que pone CSYS 0, de Coordinate System. Y el 0 es el que tiene de partida ANSYS, que es el que se puede visualizar en el centro de la pantalla negra. Si clicamos en ActiveCS, asignamos el keypoint 1 a las coordenadas 0, 0, 0, aplicamos para poder generar el siguiente keypoint, cambiamos el ID al keypoint número 2 y ponemos en las coordenadas, vamos a poner de alto 36, perdón, de ancho 76, bien, 0, 0, 0, aplicamos, cambiamos el ID para generar el tercer keypoint, que sería en 36, bien, y por último generamos el último keypoint, que sería el cuarto, en la siguiente coordenada. Aceptamos con el OK y ya tendríamos, si visualizamos en perspectiva, veis cómo tenemos los 4 keypoints, el 1, el 2, el 3 y el 4, que los hemos generado en el plano XZ. Bien, el siguiente paso sería unir estos keypoints con líneas para hacer el contorno de la geometría. Para ello nos volvemos al menú Create, Lines, seleccionamos Lines y Straight Line. Con esto lo que tenemos que hacer es clicar en el primer keypoint y movemos el ratón hasta encontrar el siguiente keypoint. Como veis, se van visualizando las opciones de cómo sería la línea en función del keypoint elegido. Lo hacemos en orden del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. Bien, aceptamos. Y como podéis ver, ya tenemos generado el contorno. Vamos a decir que nos plotee las líneas. Perfecto. Y ya tendríamos nuestro contorno de fibra media generado. Lo siguiente que vamos a hacer es un truco. Y es que para crear el siguiente keypoint lo que vamos a hacer es copiar uno de los ya existentes. La otra opción es volver a generar el keypoint como hemos generado estos 4 primeros a través de las coordenadas. Pero bueno, vamos a hacerlo de otra forma diferente para que veáis cómo se pueden, diferentes opciones de modelación en ANSYS. Para ello, nos vamos al menú Copy, Keypoint, seleccionamos el keypoint, que en este caso, por ejemplo, va a ser el del origen, aceptamos, OK, y decimos que queremos copiarlo en Y 1 metro. Perfecto, aceptamos, OK. Como veis, ahora solo vemos keypoints. Si queremos encuadrar para poder ver todos los keypoints que tenemos en el modelo, clicamos en el botón Fit View. Como podéis ver, tenemos aquí los 4 pequeñitos y el quinto muy alejado. Bien, el siguiente paso sería generar la línea que une el origen con el nuevo keypoint 5. Para ello volvemos a Create, Lines, Straight Line. Clicamos en el 1 y nos vamos al 5. OK, y volvemos a plotear las líneas. Para ello entramos en el menú desplegable Plot y clicamos en la opción de Lines. Como podéis ver, vamos a mover nuestra geometría, ya tenemos lo que sería la geometría que marca la línea media y la línea que nos marca la longitud de la viga que vamos a representar. Pues bien, en este tutorial lo que queremos hacer es que aprendáis a generar una viga con elementos placa, pero modelada a través de extrusiones de líneas. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar las líneas de nuestro contorno y extruirlas a lo largo de la línea que hemos creado que representa la longitud de la viga. De tal forma que siempre que se extruye una entidad, lo que se genera es la entidad de orden superior. Es decir, si extruimos una línea, generaremos un área. Y si extruimos un área, generaremos un volumen, que son las entidades superiores, inmediatamente superiores. Para ello, dentro del menú Modeling, nos vamos a Operate, Extrude, Lines, Along Lines. Entonces, si seleccionamos nuestras 4 líneas, como podéis ver, voy a hacer un zoom para que veáis que están las 4 líneas seleccionadas, podéis ver que están en amarillo.
quitamos el zoom clicando en el botón zoom back, aceptamos y seleccionamos la línea que nos marca la longitud del área, perdón, de la viga. Aceptamos OK y ya tenemos, vamos a plotear otra vez entrando en el desplegable plot áreas y tendremos, como podéis ver, nuestra viga perfectamente creada con áreas, con una sección de 36 por 76 y una longitud de 1 metro. El problema de realizar este tipo de operaciones es que se nos pueden generar entidades duplicadas. Es decir, si generamos o ploteamos las líneas de nuevo en el menú plot entrando en lines, podéis ver, así a simple vista parece que solo hay una línea, que cada entidad corresponde solo a una línea, pero esto es un truco que se realiza introduciendo un comando en la barra de comandos. Si escribís llist, p, o entráis en la posibilidad de listar líneas seleccionándolas una a una con el ratón. Mirad, si aceptamos, dando al botón intro, nos aparece este menú desplegable y como podéis ver, si clicamos sobre una línea, sobre las líneas, se van seleccionando. Si soltamos el ratón, vemos que aquí solo tenemos una línea. Aquí también solo tendremos una línea. En esta solo hay una línea, pero la línea que hemos utilizado como guía para extruir nuestras 4 líneas del contorno tiene que ser doble. ¿Veis? Nos aparece un cartelito, una ventana que nos dice que aquí hay 2 líneas. Esto conduce a un error de mallado y por lo tanto no solucionaría el modelo si no lo tenemos en cuenta. Entonces, para poder corregir esto, lo que tenemos que hacer es hacer un mergeado de keypoints. El mergeado de keypoints lo que consiste es en que todos los keypoints que pertenezcan o que estén en una misma localización los une en uno solo, de tal forma que si en esos keypoints había una línea, esas 2 líneas se unirán también en una sola. Para ello, lo que tenemos que entrar en Numbering Controls, Merge Items, seleccionamos en el desplegable Keypoints, la tolerancia como es por defecto y son keypoints coincidentes nos daría igual, sería simplemente aceptar, OK. Y ahora si volvemos a escribir llist, p, y listamos la línea que antes era doble, ahora vemos que ya es simple. ¿Por qué? Porque en este extremo de aquí y en el origen había realmente 2 keypoints en cada punto. ¿Qué pasa? Que teníamos una línea uniendo cada uno de los keypoints. Entonces, si ahora solo tenemos un keypoint, en cada uno de los puntos solo puede existir una línea. Perfecto. Esto es importante que lo tengáis bastante en cuenta porque puede inducir a fallos y a errores que nos pueden desesperar en algún momento porque podemos pensar que por qué no nos soluciona el modelo cuando está todo bien modelado y realmente lo que pasa es que tenemos entidades duplicadas que no siempre son fáciles de ver. Bien, visualizamos todo, para ello recurrimos a este truco de aquí que es escribir en la barra de comandos gplot. Y ahora con esto visualizamos todo, tanto las áreas como las líneas y los keypoints que tenemos generados. Perfecto, una vez tenemos esto, el siguiente paso sería, una vez que hemos hecho la geometría, el siguiente paso sería ir definiendo las entidades de ANSYS. Lo primero, los tipos de elemento. Como hemos dicho, estos serán elementos tipo cells. Para ello, entramos en preprocessor, element type, add y delete, añadimos y añadimos elementos cells 181 con el ID número 1. Aceptamos. Como siempre os decimos en el resto de tutoriales, cada tipo de elemento tiene opciones avanzadas que se pueden consultar en el menú Help o clicando directamente en el botón Help. De momento, y al ser tutoriales básicos, no vamos a profundizar más en estos temas. Bien, hemos definido el tipo de elemento, vamos a definir el material, entrando en Material Properties, Material Models. Como siempre os decimos, ya hay un material generado, que es el material número 1, pero sin propiedades. Entonces nosotros vamos a realizar un análisis estructural, lineal, elástico e isotrópico.
lo rellenamos con las propiedades típicas de 1 a 0, que es 2,1 e11 para el módulo elástico, 0,3 para el coeficiente de Poisson. Si no sabéis a lo que corresponde cada uno de estos campos, os invito a que cliquéis en el botón Help, que en la ayuda de ANSYS se explica de una forma muy detallada. Aceptamos, ya tendríamos las propiedades del material lineal isotrópico asignadas y por último nos quedaría asignar la densidad. Clicamos en densidad y le asignamos la densidad de 7800. Perfecto. Con esto ya tendríamos nuestro elemento, nuestro material bien definido. Cerramos y lo único que nos quedaría sería definir la sección de nuestras shells. Como hemos dicho que íbamos a representar una viga con una sección de 4 milímetros, entramos en Section, Shell, Layout, Edit, le ponemos un nombre que será espesor, por ejemplo. El ID es el ID1 y en thickness le ponemos 4 entre 1000, que son los 4 milímetros que tiene. Aquí podéis ver que como nosotros hemos modelado a través de la línea media, le tenemos que decir que el offset de la sección sea a través del plano medio. Tendríamos la opción del top y del bottom, es decir, lo que os he estado explicando antes. El top sería para si generamos el contorno exterior y el bottom sería para si generamos el contorno interior. En nuestro caso dejamos el midplane, que es la fibra media. Aceptamos, ok. Y ya tendríamos también todo lo que corresponde a entidades bien definidas. Ahora el siguiente paso sería asignarlo. Para ello nos vamos a Meshing, Mesh Attributes, Picket Areas y entonces seleccionamos todas las áreas que queremos, porque como todas tienen las mismas propiedades, lo que podemos hacer es clicar en el botón Pick All. Si clicamos se seleccionan directamente todas las áreas y decimos que queremos el material número 1, perfecto, el tipo de elemento número 1, que es el Shell 181, y la sección 1, que es la que hemos denominado con el nombre de espesor, ¿ok? Y con esto ya quedarían esas áreas con propiedades de Shell, de material 1 y de sección de 4 milímetros. El siguiente paso a realizar sería el proceso de mallado. Para realizar el proceso de mallado, dentro del menú Meshing, entramos en Mesh Tool y lo que vamos a hacer es darle unas dimensiones de malla a las áreas de 10 milímetros en general, globalmente. Para ello entramos en el botón que hay al lado de la opción áreas que pone Set, clicamos en él, volvemos a asignar todas las áreas seleccionando el botón de click de Pick All y decimos que queremos un tamaño de elemento de 10 milímetros. Como estamos en unidades métricas, como estamos en metros, pues lo dividimos entre 1000 y ya lo tendríamos, ¿ok? Como veis, se nos ha escondido el desplegable de Mesh Tools. Esto ocurre porque cada vez que realizas una opción lo que tienes que ver es el modelo. Para volverlo a sacar, cuando tengamos menús que se nos han escondido, tenemos este botón de aquí, que es Raise Hidden. Si le clicamos, nos vuelve a aparecer directamente el menú que se había escondido. Perfecto. Ahora ya lo único que nos queda es realizar la malla. Como ya le hemos asignado las dimensiones que queremos, simplemente en Mesh tenemos seleccionado áreas, le damos a Free, Mesh. De nuevo seleccionamos todas las áreas clicando en el botón Pick All y ya lo tenemos todo mallado. Como veis, queda un mallado perfecto, muy uniforme, muy cuadrado, así que es un muy buen mallado. Para que veáis cómo se ha generado esto, podemos entrar en Plot Controls, en Style, en Size and Shape, y si activamos la opción de Shape, que es Display of Element, podréis ver el espesor de las chapas. Si le damos a Front View, visualizamos el general, lo que sería la longitud, y como podéis ver a través de esta imagen se ve claramente cómo nosotros hemos modelado la línea media y cómo el espesor ha ido hacia arriba y hacia abajo, de tal forma que nos queda una viga con las dimensiones generales que estábamos buscando. Bien, una vez realizado esto, el siguiente paso
a tener en cuenta sería llevar a cabo las restricciones para poder realizar el mallado, o sea, perdón, el análisis estático del modelo. Lo que vamos a hacer es empotrar las líneas que se encuentran en la zona del origen, en el lado del origen, y aplicaremos gravedad para realizar un análisis de peso propio. Bien, cambiamos ahora de subbloque, entramos en el bloque Solution, definimos que va a ser un análisis estático, ¿ok? Y definimos las cargas en Define Loads. Define Loads aplicamos en Apply, Structural, Displacement, en líneas. Vamos a aplicarlas en líneas para que sea diferente al de otros tutoriales que siempre lo hemos estado aplicando en Keypoints. Si clicamos en líneas, podemos seleccionar las líneas del contorno de la viga que se encuentra en la zona del origen, aceptamos, decimos que queremos todos los desplazamientos, seleccionando la opción de All DOF, y el valor de los desplazamientos queremos que sea 0, es decir, que esté totalmente empotrado. Si aceptamos, veis cómo se generan las restricciones. La visualización de las restricciones es como se muestra en la pantalla. Y por último, lo único que nos quedaría por poner sería aplicar una carga estructural de inercia, que sería de gravedad y gravedad global. Bien. Para ello lo ponemos en Z. Acordaros que la gravedad es inercial, por lo tanto hay que ponerla en el sentido contrario de lo que normalmente se pone en el resto de programas, porque en ANSYS son inerciales. Aceptamos, como podéis ver, va hacia abajo. Bien, con esto ya el siguiente paso sería el de lanzar el modelo. Para lanzar el modelo, dentro del menú Solution, entramos en la opción Solve, Current LS, aceptamos y ya tenemos nuestra tan ansiada ventanita de Solution is done. Con esto quiere decir que el análisis se ha llevado a cabo satisfactoriamente. Cerramos. Esta ventana simplemente nos da información de cómo las cargas que se han metido, etcétera, en el modelo. Y ya por último nos quedaría la parte de postprocesado. Para el postprocesado volvemos a cambiar de subbloque, entramos en el subbloque de General Postprocessor. Leemos, siempre es muy recomendable leer el caso de carga que acabamos de solucionar. Para ello, como solo tenemos un caso de carga, podemos entrar en Read Result y darle a Last Set. Ok, ya lo tendríamos leído. Y lo primero que vamos a hacer es mostrar o visualizar los desplazamientos. Para ello entramos en Plot Results, Contour Plot, Nodal Solution, y tenemos en el desplegable la opción DOF Solution y el desplazamiento suma. Aceptamos y como podéis ver, en la escala inferior se nos muestra en rojo dónde se han dado los máximos desplazamientos y en azul dónde se han dado los mínimos. Como es lógico, en la parte empotrada de la viga están los mínimos desplazamientos y en la parte más emboladizo es donde se han producido los más grandes. Como antes hemos visualizado o hemos activado la opción de E-Shape, se puede visualizar el espesor de la viga. Si hacemos un zoom, por ejemplo, en la zona más de voladizo, como podéis observar, se ve claramente el espesor en rojo de que es la zona con mayor desplazamiento. Hacemos otra vez zoom back clicando en el botón para tal efecto. Y vamos a mostrar ahora las tensiones de Bob Mises. Para mostrar las tensiones de Bob Mises volvemos a clicar en Nodal Solution, pero ahora en vez de en DOF Solution entramos en Stress. Dentro de Stress, si bajamos un poquito, tenemos la opción de Bob Mises Stress. Aceptamos y aquí, como es de esperar, ocurre justo lo contrario. Es decir, que las menores tensiones se encuentran en la zona más emboladizo y las mayores tensiones se encuentran en la zona donde se ha empotrado la viga. Si giramos nuestro modelo y hacemos un zoom en la zona, visualizamos cómo efectivamente la zona que está empotrada podemos ver que tiene las máximas tensiones. Bien, y por último vamos a introducir una nueva opción de postprocesado en este tutorial, que sería la de el postprocesado o la visualización de los vectores.
Para ello, dentro de Plot Result, en vez de entrar en Contour Plot, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, entramos en Vector Plot, Predefined, y seleccionamos el vector de desplazamiento y la traslación, la opción de desplazamiento y traslación. Aceptamos y podemos ver cómo en la zona empotrada no ha habido desplazamientos y en la zona más en voladizo es donde se dan los máximos desplazamientos. Estas opciones o esta opción es muy útil porque nos permite ver visualmente a través de los vectores hacia dónde se está moviendo la estructura. Es decir, nos permite visualizar de forma más clara cómo es el movimiento de estas estructuras. Pues bien, con esto podríamos dar por terminado este nuevo tutorial. Así que nada, desde FM Expert os agradecemos vuestra atención. Esperamos que os haya gustado. Y si queréis ver más tutoriales, simplemente podéis entrar en nuestra página web o seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias.